aquí estamos con a ver, ¿cómo se llamará? Con una alerta porque hay un monitoreo que han hecho en los corales en el arrecife que se llama Arrecife El Chino en el Caribe Sur. Varias organizaciones están lanzando una alerta porque está en un deterioro o en una decoloración muy grave, severa, según los primeros informes. Han notado un acelerado deterioro en la salud de los corales. Por esa razón, llamamos a doña Cristina Sánchez, que es gerente de Ciencias de Mar Viva, que nos atiende hasta ahora, y obviamente para preguntarle esto qué tan grave es o es proceso de qué. Qué gusto saludarla, Cristina, ¿cómo amaneció? Hola, buenos días, un gusto, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Cuando se habla de los corales que comienzan a decolorarse, ¿es producto de qué? ¿Qué los ataca a ellos? Bueno, primero hay que recordar que, bueno, estamos ante el cambio climático, ¿verdad? Que cada vez es más evidente y también que estamos pasando el periodo del fenómeno del Niño, que también aumenta la temperatura global, no solo en el ambiente, sino también en el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los corales? Cuando aumenta la temperatura, el mar absorbe todo ese calor y ese calor hace que muchos organismos, no solamente los corales, se estresen. Entonces, en el caso de los corales son animales o sí, son estructuras que están formadas por muchísimos animales diminutos que hacen esta estructura de carbonato de calcio y ellos viven en asociación con unas algas que son microscópicas y estas algas son las que aportan ese color. Entonces, cuando vemos blanqueamiento de coral, lo que está pasando es que el exceso de calor que hay en el agua, el exceso de temperatura, estresa a esta asociación que tienen los corales con las algas y las algas abandonan los corales. Entonces, ahí es donde se da el blanqueamiento, se quedan sin color y en este caso ellos pueden sobrevivir así un periodo de tiempo corto, pero si el estrés por calor excede ese periodo de tiempo, que puede ser un mes y medio, dependiendo de las especies, el coral empieza a morir. Entonces, esto se está reportando en el Caribe Sur, sin embargo, tenemos reportes desde México hasta Colombia en el Pacífico, donde ya hay arrecifes coralinos completos que se han blanqueado y que ya están muertos. Entonces, es masivo tanto en el Pacífico como en el Caribe. Caramba, es decir, el término sí es ese, se están muriendo. Sí, primero se da un blanqueamiento, que ahí no necesariamente están muertos, entiendo que en el Caribe Sur está en ese proceso de blanqueamiento, pero si el coral pasa blanqueado más de un mes y medio, posterior a ese tiempo empieza a morir. Ahora, usted lo dice, es desde México para abajo, porque cuando uno comienza a pensar en esto, comienza a buscar responsables, y esto es un fenómeno, cambio climático, no tiene que ver con los pescadores en este momento, eso es una consecuencia de todo lo que hemos venido haciendo a nivel global. Sí, bueno, el aumento de la temperatura, que como usted dice es global, es una de las causas de este estrés. También puede ser contaminación, pero si fuera el caso sería localizado, o sea, se vería en ciertos lugares y no el patrón que estamos viendo ahorita, que es regional. Y también el cambio climático provoca que el agua del mar sea más ácida y eso también causa un efecto en los arrecifes. Y no había pasado, ¿verdad? Es decir, esta noticia sobre la suerte de los corales, doña Cristina, ¿no lo habíamos tenido ese reporte? ¿Es la primera vez que está pasando? No, en realidad casi siempre cuando hay fenómenos del Niño extremos, o sea, que causan calor extremo, se han dado blanqueamientos masivos en la región y esos blanqueamientos se han monitoreado y posteriormente se ha monitoreado la recuperación de muchos de estos arrecifes. Esa recuperación es muy lenta, sí se ha dado en otros tiempos, pero ahorita lo que pasa es que se está dando muy frecuentemente y las temperaturas están excediendo lo que habíamos visto en años anteriores cuando se han dado estos blanqueamientos masivos. Es más, muchos blanqueamientos masivos anteriores han tenido la particularidad de que se blanquea y el coral no muere, sino que se recupera. Ahorita ya los estamos viendo morir, digamos. Sí, ¿y eso qué significa
a ver, en el funcionamiento del mar como tal, de la vida marina, el hecho de que los corales se mueran, ¿qué significa y qué consecuencias trae? Sí, bueno, hay que recordar que los arrecifes coralinos albergan aproximadamente el 25% de la biodiversidad marina. Es el ecosistema que conocemos hasta hoy que tiene más biodiversidad. Pueden ser hasta 4.000 especies de peces. Entonces, ¿eso qué significa? Que muchas de estas especies de peces, por ejemplo, son utilizadas para el consumo, ¿verdad? Se comercializan, son de interés comercial. Entonces, obviamente va a haber un impacto en las pesquerías, en la seguridad alimentaria, va a haber una disminución en la biodiversidad del mar, va a haber un impacto en el turismo, porque Costa Rica recibe muchos turistas que vienen a hacer buceo, a hacer snorkel a muchos lugares del país. Y también los arrecifes funcionan como una barrera natural cuando hay tormentas, huracanes, mareas altas. Y al desaparecer, pues vamos a tener un impacto muchísimo más fuerte de lo que son el oleaje. Por ejemplo, en el Caribe Sur, que ya hay mucha erosión costera, pues eso se va a incrementar si perdemos esa barrera natural que son los arrecifes coralinos. Qué tristeza, ¿no, doña Cristina? Es decir, digo yo, tristeza el hecho de que esté pasando y segundo, que no está en nuestras manos en este momento frenar eso. Es decir, sí podemos cambiar como sociedad, como humanos, este impacto que le estamos generando a la Tierra, todos estos fenómenos que se están provocando por los daños que también nosotros provocamos como seres humanos, pero en este momento, frente a lo que está pasando con los corales, como que, ¿qué hacemos? Sí, bueno, es un fenómeno regional, sin embargo, ahorita se está intentando identificar cuáles son esos refugios climáticos para estas especies de coral. Hay, así como los humanos, algunos estamos más expuestos como a enfermarnos o nos enfermamos más gravemente, así mismo sucede con las especies de coral. Hay algunas que son, algunos individuos que van a ser más fuertes que otros. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas especies que están soportando estas condiciones extremas, cuáles son esos lugares en los que aún no se ha blanqueado el coral que podrían ser refugios climáticos para estas especies, y posterior a este evento hay que volver a monitorear y hacer una estrategia de recuperación. Hay organizaciones que trabajan el tema de restauración coralina que lamentablemente ahorita están sufriendo todo el esfuerzo de años, pero sí, hay que hacer estrategias de conservación para recuperar estos ecosistemas. Pues qué triste, qué escenario ese. Doña Cristina Sánchez es gerente de ciencias de Mar Viva que nos acompaña esta mañana aquí a través de Noticias Actual. Doña Cristina, que me le vaya muy bien y vamos a estarla consultando a ver cómo evolucionan las cosas. Perfecto, muchísimas gracias. Un feliz día.